Hola amigas y amigos psicocracks. ¿Qué es la anedonia? Hedoné es una palabra griega que significa placer. La anedonia es un término que expresa la incapacidad de disfrutar de las cosas agradables de la vida y de experimentar placer, tanto en el aspecto físico como psicológico o social. La anedonia puede reducirse a un aspecto concreto, como puede ser el disfrute por la comida, las relaciones sexuales, las actividades de ocio, etc. O puede suponer una respuesta generalizada ante cualquier circunstancia de la vida. La anedonia no es en sí misma un síndrome o un trastorno, sino un síntoma que nos indica la existencia de ese trastorno. ¿Viste ese mensaje? Si logras ver, eres parte del 2% de personas que observan todo y les gustan los detalles. Así que, suscríbete. Continuemos. En la anedonia, la ausencia de sentimientos placenteros es una situación anormal y nos lleva a pensar que la persona que la padece sufre un trastorno de carácter grave. Es uno de los indicadores más evidentes de la depresión, pero también se produce esta carencia en otros casos, como en los esquizofrénicos o en los alcohólicos y drogadictos durante el síndrome de abstinencia. En muchos momentos de nuestras vidas, todos sufrimos una cierta incapacidad para disfrutar de las cosas. Cuando estamos tristes por alguna mala noticia o preocupados, estresados o irritados por cualquier circunstancia, nuestra capacidad de disfrute es prácticamente nula. Por eso, para que esta incapacidad la podamos considerar como un síntoma de un trastorno, ha de ser prolongada en el tiempo. No obstante, ha de ser el psicólogo o psiquiatra el que debe considerar si es que nuestra incapacidad para disfrutar es normal o es el síntoma de una patología. Causas de la anedonia. La causa de la aparición de la anedonia desde un punto de vista fisiológico se debe a una alteración en nuestro cerebro que impide que se genere la dopamina, que es una sustancia química que se encuentra en el cerebro y que es la causante de las sensaciones placenteras. En situaciones depresivas o de un gran estrés o ansiedad, el cerebro se bloquea y es incapaz de generar esta sustancia. La depresión, la esquizofrenia y las drogas son las principales causantes de la anedonia, sobre todo cuando esta es generalizada y afecta a todas las actividades de nuestra vida. De tal manera que la anedonia se establece como uno de los principales síntomas para el diagnóstico de la depresión, cuando la pérdida de las sensaciones placenteras no es generalizada, sino que afecta a algún aspecto concreto. Se puede explicar por otras razones. La pérdida del placer sexual o del gusto por la comida puede ser causada por la utilización de cierto tipo de medicamentos como los antidepresivos. Diagnóstico de la anedonia. En psicología se han establecido dos tipos de cuestionarios para diagnosticar el grado de la anedonia y sus causas, como las llamadas escalas de Chapman. En el primer cuestionario basa sus preguntas en la capacidad del paciente de obtener satisfacciones de tipo físico. El segundo cuestionario interroga acerca de las capacidades para tener satisfacciones de tipo social. El segundo cuestionario se ha revelado mucho más útil para el diagnóstico de la anedonia y sus causas, de tal manera que a través de este se han podido diagnosticar y observar el desarrollo de enfermedades como la esquizofrenia. También el cuestionario sobre insatisfacción social ha sido muy valioso para el estudio y tratamiento de trastornos como el autismo, que tiene como una de sus principales características la anedonia social. Tratamiento de la anedonia. La anedonia no es en sí un trastorno, sino un síntoma. Por esta razón, la anedonia no se puede tratar directamente. Lo que se ha de tratar es el trastorno que ha originado a este síntoma. Por ello, es muy importante hacer el diagnóstico de cuál es la causa que la origina y actuar sobre esa causa. Así que, mucho ojo con eso. La desesperanza es un veneno que apaga ilusiones, motivaciones y energías poco a poco. En los próximos días veremos más acerca de la desesperanza. Seguro que alguna vez lo tuviste. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te lo pierdas. Nos vemos en los próximos días. Chao, psicocracks.